¿verdad? Encaminada ahí. Y lo que les decía, ¿verdad? Por favor, no dejen acumuladas sus tareas. Ustedes saben, ¿verdad? Que el tiempo pues se nos va rapidito y es una bendición poder avanzar en lo que uno anhela, en lo que uno quiere. Así que no olviden que ya dentro de poco también ya se nos acercan, ¿verdad? Las evaluaciones de primera unidad. Entonces, no vaya a dejar que se le acumule tanto sus tareas, por favor, para que no tenga ninguna complicación. Yo siempre les motivo y les insto, ¿verdad? A que usted tenga los 100 puntos, ¿verdad? 100 de 100 en todas las tareas y así más fácil la evaluación también. Muy bien, tenemos la asignación, ¿verdad? Que corresponde en este caso a la invasión española. Ya habíamos platicado un poco de lo que corresponde a cómo en su momento los mayas vinieron desarrollándose, de cómo ellos abarcaron, ¿verdad? Todos estos aspectos y que en su momento, ¿verdad? Pues es una raíz que nosotros no podemos obviar porque si somos guatemaltecos, definitivamente, ¿verdad? Tenemos esa raíz. No podemos decir que no, salvo el caso, les decía la vez anterior, ¿verdad? De aquellas personas que definitivamente pues no pertenezcan a Guatemala, ¿verdad? Entonces ellos si no comprenden del todo esa raíz, pero si tuvieran un padre guatemalteco, pues ahí también están involucrados. Bueno, entonces, después de recordar, ¿verdad? Que se tuvo, por ejemplo, una cultura prominente, una hermosa cultura que fueron los mayas, pues cuando empiezan, ¿verdad? Aquellos desplazamientos del señor Cristóbal Colón, que empieza a descubrir él supuestamente América, ¿verdad? Pues viene y se empieza a desplazar hacia otros lugares, encontrándose ahora, ¿verdad? Pues estos asentamientos, pero como él en su época, ¿verdad? Llegó y se desplazó y pues saqueó algunos lugares que pudo y se regresa a España. Y más adelante, pues ya surge, ¿verdad? La necesidad de tener que salir de España y buscar otros territorios. Y entonces acá, ¿verdad? Aparecen ya otros personajes. Este relato lo presenta todavía el Popol Vuh y nosotros sabemos que el Popol Vuh, ¿verdad? Es el libro sagrado de los mayas, en donde de las diversas culturas que se tienen es como nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Ese registro. Y tenemos aquí, dice, según el Popol Vuh, los cachiqueles vivían sin problemas con los quichés hasta la muerte de Quicab. Cuando empezó las luchas por el poder y una serie de guerras durando 11 años, como resultado de estas guerras se debilitaron los quichés y se fortaleció el reino cachiquel en la ciudad de Isimché. En Guatemala, los cachiqueles pelearon al lado de los españoles contra sus viejos enemigos, que fueron los quichés, al igual que habían hecho, ¿verdad?, en México con los tlaxtecas al unirse con Hernán Cortés y contra los aztecas. Óigase muy bien. Dentro de estas civilizaciones que comprendieron los mayas, pues habían grupos, ¿verdad? Ya nosotros conocemos que existían, ¿verdad? Los cachiqueles, los utuiles, los quichés, los mames, los pocomamens, etcétera. Pero las culturas sobresalientes eran los quichés, los cachiqueles, y más adelante se van a dar cuenta ustedes a qué otros grupos presentan. Pero lo que hace es que lógicamente, ¿verdad? Una persona que tiene un cierto territorio como asentamiento, pues no va a querer que venga otro, ¿verdad? Y se venga aquí a colocar cerca de uno, ¿verdad? Yo voy a vivir aquí también, ¿verdad? Porque no tengo dónde. Entonces, no. Dentro de estos grupos, pues también hubieron peleas, ¿verdad? Guerras por apoderamiento de los territorios. Entonces, lo que hace es que entre ellos mismos se están peleando y disputando los lugares y ellos mismos se están debilitando. Viene Hernán Cortés con don Pedro de Alvarado y se quedan, ¿verdad? Aquí en México. ¿Y qué es lo que hace Hernán Cortés? Pues le mueve, ¿verdad? Las ideas a los tlaxtecas para que se unan a ellos en contra de los aztecas. Y entonces así fue, ¿verdad? Como ellos gobernaron, en este caso, México. La resistencia maya comenzó desde un inicio a la llegada de los españoles. Entonces dice
cerca, se sabe de enfrentamientos desde marzo de 1517 y nosotros hemos escuchado que la invasión fue en 1524, ¿verdad? Entonces vean desde dónde comienza, o sea, mucho más antes. Dice, en Yucatán, donde guerreros mayas impiden el desembarco de las tropas españolas. Entonces ellos ya habían querido venir, ¿verdad? Desde mucho antes, pero los mayas no le permitieron asentarse en este territorio. En abril de 1518, en Yucatán, dice, impide el desembarco de las tropas españolas. En marzo de 1519, en Tabasco, guerreros mayas causan, dice, 70 heridos a las tropas españolas. Vean entonces, sí tenían una visión, ¿verdad?, de defender su territorio. En 1524, chiapanecos y chapulas combaten contra los españoles y cuando no pueden detenerlos se lanzan hacia un barranco donde no pueden ser capturados. Entonces lo que hacen es que ya no pudieron impedirlo y ellos salen huyendo, ¿verdad? Para poderse refugiar en otro lugar. Vean cómo entonces, vuelvo a repetir, la historia nos marca desde muchos años antes de que fue la invasión establecida en 1524. Muy bien. Dice, los jefes que encabezaron la primera resistencia fueron, óigase bien, Tecún el príncipe Quiché en 1524, encabezando las batallas de Zapotitlán, en Pacaá y en El Pinar. El 12 de febrero de 1524 dirige la batalla de Olintepec. El 20 de febrero, que es la conmemoración a Tecumán, ¿verdad?, de 1524, dirige la batalla de Llanos de Urbina. Acá dice, posteriormente los españoles toman la ciudad de Gumarcá, capital del Quiché. Y este príncipe Tecumán, ¿verdad?, todavía se representa dando batalla en representación a lo que fue el territorio quiché. Dice, según Pedro de Alvarado, jefe máximo de los españoles, en esa batalla murió Tecumán luchando bravamente. Cuando Pedro de Alvarado entró en aquellas regiones, los caminos estaban cerrados por grandes árboles y anchas fosas abiertas en el suelo, con palos puntiagudos clavados en el fondo, donde quedaron ensartados los caballos de los invasores. Los quichés en todo momento presentaron una fuerte resistencia armada y luego de ser vencidos continuaron rebelándose Sí, sin buenas tardes. los castigos del invasor. Perdón, alguien me estaba hablando, disculpen. Sí, señor Clever y mi hermano también, Mikey. Disculpe que hasta ahorita entramos. Muy bien, no hay ningún problema. Acabamos de dar inicio, no hay problema entonces. Bienvenidos. Gracias. Muy bien. Les decía entonces, ya avanzamos en la parte donde ya aparece este personaje, ¿verdad? Tecumán, y que él muere el 20 de febrero. Ustedes tal vez alguna vez, para los que son de Quetzaltenango o han escuchado, aquí en Quetzaltenango tenemos nosotros un monumento a Tecumán y se les va a ir a dejar, ¿verdad?, flores y se le hace un acto cívico el 20 de febrero de cada año porque es la conmemoración de la muerte de él. Se le establece o se le atribuye, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que él fue el príncipe, o sea, al ser príncipe, ¿verdad?, hijo de un rey quiché. En este caso, ¿verdad?, de esta dinastía venía él como tal. Entonces, acá estamos hablando cómo en su momento, óigase muy bien, ellos ya tenían ciertas ideas de cómo poder resguardarse, ¿verdad?, de un enfrentamiento. Más sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta que ellos tenían lanzas, posiblemente cuchillos, algún otro elemento, ¿verdad? Pero no conocían las armas de pólvora. Entonces esa fue una gran desventaja que tuvieron, ¿verdad?, los españoles sobre ellos. En marzo de 1524 los españoles hacen prisioneros a los dos reyes quichés y acá por eso les decía reyes, óigase bien, Oshipkiej y Belej, ¿sí?, a quienes Alvarado manda a quemar. Y entonces aquí encontramos ya a otros tres, ¿verdad? Con Tecumán, con Oshipkiej, con Belef, ¿sí? A quienes Pedro de Alvarado, ¿verdad?, da muerte como tal.
Dice, según el memorial de Sololá, los caciques se rebelaron contra los españoles cuando estos exigieron oro y esclavos para trabajar una búsqueda de oro, levantándose en una insurrección general en que se inició en 1524. Encabezó la resistencia a los caciques Cajimosh en 1524 a 1540. Y acá vuelvo a repetir, anteriormente eran los quichés los que dieron batalla, ahora estamos hablando de los caciques representados por Cají y Mosh, siempre en 1524. Dice, a 1540, en este caso vean cuántos años duraron en esa resistencia, en esa pugna, ¿verdad? El 28 de agosto se inicia el levantamiento de los caciques con el abandono de Simché y la retirada hacia las montañas. Y aquí viene aquella parte, ¿verdad? Que Kleiber me preguntaba la clase anterior, ¿se recuerdan cuando decía él, pero por qué ellos desaparecieron, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que ellos fueron mermando como civilización, como grupo social, ¿verdad? De hombres, porque miren cuántos años estuvieron ellos en lucha, de cómo ellos fueron sometidos, ¿verdad? Muertos, esclavizados en su momento. Y vean, de 1517, empecemos a hacer números desde ahí, y yo me atrevería a decir que fue antes, porque también ya Cristóbal Colón se había desplazado por estas tierras. Pensemos en 1517 a 1540, ¿cuántos años dieron ellos batalla para poder resistir? Pero lamentablemente, ¿verdad? No pudieron sobresalir ante este nuevo imperio que establecen, ¿verdad? Los españoles. El 28 de agosto, dice, se inicia el levantamiento caciquel con el abandono de Simché y la retirada hacia las montañas. El 9 de febrero de 1526, los invasores queman Isimché. El levantamiento dura hasta el día 10 de mayo de 1530. Y vean nuevamente cómo se establece del 26 al 30. Ya estamos hablando, ¿verdad?, de otros 10 años de cuidado, de pugna, de lucha que se mantuvo. Sin embargo, ocurren nuevos levantamientos en noviembre de 1531. El 28 de mayo es capturado, ahorcado a Cajimosh. Y se recuerdan que él fue uno también, ¿verdad?, de los caciques que dirigió muchos elementos. Dice, en el pueblo Mam, quien encabezó la resistencia en 1525 fue Kabil Balam. Y ustedes tal vez han escuchado mucho de Kabil Balam, ¿verdad? Ese es otro héroe también que se tiene dentro de la civilización maya. Solamente que Kabil Balam no pertenece a Quetzaltenango, sino él pertenece a Huehuetenango. Dice, desde la ciudad de Saculeu. Tal vez ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de ir a las ruinas de Saculeu en Huehuetenango. Y es un complejo, ¿verdad? También de ruinas que se establece hoy en día. Para poder derrotarlos, dice, los invasores cercaron Saculeu, pero Caibil Balán resiste más de 3 meses en ese cerco que había estado, ¿verdad?, rodeado por tropas españolas. Cuando decimos que resiste, significa, ¿verdad?, que no comió, que no se alimentó y que no daba, ¿verdad?, solo porque sí, a dar su tierra, sino él también dio lucha a esta fase. La resistencia de los uspantecos fue encabezada por Calé Tojil en septiembre de 1529. Si ustedes van asociando fechas, se dan cuenta que cada uno, ¿verdad?, por su territorio estuvo en este caso, ¿verdad? No cediendo a los españoles. Dice, como Uspantán era la fortaleza militar poderosa de la región, que tenía mucha influencia sobre el territorio quiché ya conquistado, los españoles deciden atacarlo. En las primeras batallas los españoles huyen en dice desorden y son nuevamente atacados en Chichicastenango. Pero sigue la estrategia de atacar primero a los nevajeños y así ir venciendo uno por uno hasta lograr vencer a todos. Si ustedes se dan cuenta, dice en su momento, ¿verdad?, sea, van grupo por grupo, ¿verdad? Como que cazándolo. Bueno, atrapemos primero a uno y lo sometemos y ya tenemos uno, ¿verdad? Vamos por el segundo, vamos por un tercero. Y fue la estrategia que ellos tuvieron, ¿verdad?
pero más sin embargo se dan cuenta ustedes que hubieron muchos grupos que no se dieron solo porque sí. En 1530 estalla un levantamiento de los chortíes encabezados por Copán Calel, quien tiene su centro en Julipingo, con la fortaleza auxiliar en Citalá y Cayur, cerca de Esquipulas. El pueblo Itzá del norte del Petén, gobernado por la familia de Canec, resistió por más tiempo que ninguna otra, siendo dominados hasta 1697. Imagínense, fue en 1524 supuestamente y hasta 1697 es que logran ellos totalmente el control. Pero si nosotros pensamos en Petén, ahí podemos recordar que está, por ejemplo, todas las ruinas y el asentamiento mayor de lo que son los mayas. Entonces puede ser, ¿verdad? Que porque era el más grande asentamiento, por eso fue que dieron ellos más batalla. La lucha de los indígenas frente a los españoles está llena de relatos sobre hechos de valor, aunque se desconocen algunos nombres de los protagonistas, ¿verdad? Porque imagínense, les decía en algún momento, nosotros leemos estos escritos, pero en realidad solamente son relatos de cómo pudo haber surgido en parte, ¿verdad? Esa resistencia. Por ejemplo, ustedes supongo que más bien en algún momento han escuchado, ¿verdad? Que algunos códices, es decir, algunos escritos, algunos papiros que eran de los mayas, se encuentran en otros países, se encuentran en Madrid, por eso le llaman el Códice de Madrid, ¿verdad? Porque está allá, pero ¿a quién le pertenecía? Aquí al territorio mesoamericano. Lamentablemente ellos se llevaron oro, se llevaron riquezas, se llevaron estatuas, monumentos de jade, ¿verdad? Que en su momento el jade es la piedra más resistente que se tiene en todo el mundo y que los mayas la desarrollaron, ¿verdad? Como un arte, como parte de sus joyas y que esos elementos pues no están acá, ¿verdad? Porque fueron trasladados, robados por los españoles como tal. Entonces nosotros en algún momento conocemos la interpretación que se le puede dar, ¿verdad? A estos escritos, que a ciencia cierta no podemos saber. Usted sabe que en la vida, ¿verdad? A veces el ser humano juega un teléfono descompuesto. Yo le digo algo, por ejemplo, a Delmi, y Delmi, así como ella lo entendió, se lo dice a Isabel. Y Isabel de lo que entendió se lo dice a Lucrecia, ¿verdad? Y Lucrecia de lo que haya entendido se lo va a decir a Paola. Y Paola, ¿verdad? De lo que haya interpretado de lo que Lucrecia le haya dicho, ¿verdad? Se lo va a decir a Claire. Entonces ahí nosotros vemos cómo ese proceso se va dando, se va desarrollando como tal. Aquí pues nosotros nos quedamos con esa parte, ¿verdad? De la historia que puede ser que sí definitivamente no se puede evitar pensar que fue brutal, no se puede evitar, porque nosotros lo sabemos. Ningún invasor llega, ¿verdad? Como su nombre lo dice, en algún momento le dicen, es que cuando vinieron a conquistar a América, no, es que ellos no vinieron con flores y chocolates a conquistar a nadie, ¿verdad? Vinieron a invadir como tal, a tomar algo que no les pertenecía. Entonces no debemos de cambiar, ¿verdad? La historia como su nombre lo indica. Y aquí podemos ver, la imagen es muy clara y muy puntual. Sometieron, ¿verdad? A los hombres, algunos los mataron, a otros los torturaron, a otros los hicieron esclavos, a las pobres mujeres y niños, ¿verdad? También fueron sometidos según lo que ellos quisieron. La invasión española fue una de las catástrofes colectivas más conmovedoras y largas ocurridas en América. Y cuando nosotros decimos conmovedoras, es porque imagínense cuántas mujeres fueron muertas, cuántos niños, cuántas mujeres fueron ultrajadas, cuántos hombres fueron torturados. Miren, de aquellas cosas feas, ¿verdad? Que uno se imagina dentro de una guerra. El genocidio y el etnocidio fueron a la par de la implantación violenta de la cultura occidental sobre las culturas indígenas. Imagínense, el genocidio y el etnocidio es matar, ¿verdad? Sin distinción alguna de edad, género, estilo, tamaño, color, ¿verdad? Si no eran definitivamente matarlos y en su momento
era una hazaña étnica que ellos tenían, porque ellos decían, ¿verdad?, que el maya era un animal incipiente, que no pensaba, que no razonaba, y como ellos desconocían de lo que era la cultura, decían que los mayas eran brujos, que eran adoradores, ¿verdad?, de muchos dioses, que no creían en Dios. Y aquí viene esa parte, ¿verdad?, que yo les he dicho a ustedes, que tienen que ser ustedes críticos. Si ellos venían, ¿verdad?, que supuestamente ellos sí conocían a un Dios, entonces, ¿por qué vinieron a crear tanta maldad? Pero eso es otra parte, ¿verdad? Que yo siempre les he dicho a ustedes que tienen que tomar en cuenta como parte crítica, ¿verdad? De las lecturas que nosotros hacemos. Dice, se desarticularon los sistemas sociales de esta población y se saquearon todos sus recursos. Sí, ¿verdad? O sea, desarticular es desarmar. O sea, ya no hay cultura maya, así. Y de las riquezas que habían, pues habían, ¿verdad? Porque ya se las llevaron. Entonces es ahí como nosotros empezamos a observar estas partes. Con la invasión española se sometió al pueblo indígena para luego obtener riquezas de su trabajo esclavo y servidumbre. Y entonces, como ellos no tenían derechos, ellos no tenían ya más potestad ni grupo, ¿verdad?, que los pudiera auxiliar, entonces ellos pasaron a ser esclavos de los españoles. Y usted sabe, ¿verdad?, que la condición de un esclavo es que no tiene voz, no tiene voto, tiene que trabajar forzadamente, no se le va a pagar por el trabajo, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna condición de nada más que de esclavo para servir, y eso es lo único que se tiene. Entonces dice, en 1492 América tenía alrededor de 80 millones de habitantes. De esos, unos 65 millones corresponderían al territorio, que luego fue Latinoamérica. Siglo y medio después, la población se había reducido a 5 millones, lo que viene a significar que habían desaparecido 60 millones de personas, o sea, que eran 4,000 muertes por año. Imagínense. O sea, y yo me atrevería que fue más de 4,000 muertes por año. Aquí no se, aquí solamente son datos, ¿verdad?, representativos. Sin embargo, los pueblos mayas mantuvieron a lo largo de los años una fuerte resistencia, de tal manera que en 1524 a 1898 se han registrado en tierras mayas 209 levantamientos y rebeliones. Imagínense, de todos esos años, ¿verdad? Todavía aún persistía, ¿verdad? Esa lucha que no se quería tener, ¿verdad?, en cuenta a esta situación de decir, ay, no, ¿verdad? O sea, no hay problema, ¿verdad? Como ya me hicieron esclavo, aquí me quedo. Entonces, no se preocupe, ¿verdad, señor español? Yo le voy a servir y aquí voy a estar y usted tome lo que usted necesite, ¿verdad? Entonces, no, o sea, se tuvo resistencia de esta situación como tal. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda al respecto con el tema que venimos abordando. No, señor. Muchas gracias. Y vamos a pasar a una última fase. Dice los factores que decidieron el triunfo de los españoles. Entre estos factores que decidieron el triunfo de los españoles tenemos, y aquí viene otra vez parte de la respuesta de la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cómo terminan la cultura maya? Primero, la superioridad de los españoles, tanto en armamento como el uso de la caballería y la pólvora. O sea, definitivamente, ¿qué va a ser una escopeta a la par de una lanza, verdad? O sea, definitivamente no. Según la división existente de la llegada de los españoles entre los distintos pueblos indígenas, fue lo que permitió que tuvieran aliados locales que conocían el terreno y las costumbres de otros. Y es que eso fue, ¿verdad? Recuerden ustedes que nunca falta un traidor. Usted muchas veces puede estar, ¿verdad?, con alguien y decirle, ¿verdad? Ay, si somos amigos, ¿verdad? Ahorita somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien. Y a la primera de cambio que nos peleamos, empezó a decir, ay, no, ¿verdad? Pero es que esa niña, cómo era de mala y no obedecía y no hacía caso. Y entonces empezamos a hablar, ¿verdad?, mal de aquella persona porque ya no me conviene estar con ella. Entonces ellos fueron traicionados por otras culturas. Tercero, las enfermedades traídas por los españoles diezmaron a la población indígena que no tenía protección contra ellas. Y es que ellos trajeron el sarampión, trajeron el virus del cólera,
Y por eso les decía yo, ¿verdad? Cuando Clever preguntaba, señor, pero ¿por qué ellos, o sea, murieron, ¿verdad? Porque ellos se enfermaron por esas enfermedades o virus que traían los españoles. Recuerde que cuando usted va a inmunizar a través de una enfermedad, pues cuando viene esa enfermedad otra vez, ¿verdad? Usted ya no le va a atacar porque ya su cuerpo se hizo resistente, pero ellos no conocían ese tipo de enfermedad. Entonces lo que hace es que, ¿verdad? Diezma a esta pobre población por esa situación. El cólera, ustedes saben que hoy en día no se llama cólera, se llama rotavirus. Y eso fue traído por los españoles. Y gracias a esa enfermedad, pues murieron muchos mayas en aquel entonces. Solamente que ya se terminó, ¿verdad? Como se terminó la cultura maya, ya solo quedan los descendientes, entonces se le van a llamar indígenas. Los indígenas tienen el término de indígena porque ya solo es un descendiente de una cultura originaria, ya no es el origen de la cultura. Como ya no existían los mayas, entonces ya solo quedaban los hijos de los hijos y entonces ellos son los indígenas. Dice que no tenían protección contra estas enfermedades. Un punto cuarto, el poder de fuego que representaban en este caso, ¿verdad? Los cañoneos de los barcos españoles sobre los pobladores indígenas. Imagínense ahí. ¿Qué va a pasar con un cañón, un gran estallido, verdad? Por ejemplo, esas fosas que ellos habían colocado, pues no iba a ser la diferencia, ¿verdad? Sino un cañón, pues hace totalmente, ¿verdad? Una diferencia. Entonces acá dice facilitando la ofensiva de los invasores. Un quinto punto, las diferencias entre las reglas tradicionales de guerra entre uno y otro bando. Y es que los mayas se podían, en este caso, ¿verdad? Defender entre los mismos grupos porque tenían el mismo poderío, las mismas armas, ¿verdad? Pero ellos no eran bélicos, ellos no eran malvados como los españoles que ya venían desde muchos años y tierras, ¿verdad? Atrás, pues robando y saqueando, ellos sí ya tenían esas reglas, esas estrategias de guerra. Acá dice, por ejemplo, los españoles en lugar de hacer prisioneros, mataban a todos los guerreros que se oponían a su alcance, mientras que los indígenas concebían la guerra como un acto de honor y no de una traición. O sea, si yo voy a pelear con alguien, lógicamente el que pierda, pues ya perdió, ¿verdad? Eso es algo de honor. No es que yo voy a perder y después, ¿verdad? Es que voy a ver cómo lo mato, ¿verdad? Porque me ganó, o sea, no, o sea, por eso dice en un momento determinado, ¿verdad? Que es un código de honor, o sea, que no iban a ser traicionados entre ellos mismos. Destruyeron sus símbolos y sus creencias, destruyeron sus instituciones políticas. Cuando rompen, ¿verdad? Con esa situación de símbolos es porque es cuando empiezan, ¿verdad? A quitar todas las estelas, todos los monolitos, porque esos son símbolos, ¿verdad? De una cosmovisión maya. Destruyeron las instituciones políticas, sí, porque ya no habían reyes, ya no habían príncipes, ¿verdad? Ya no existía la cultura maya como tal. Torturaron a los reyes para arrancar los tesoros de las ciudades y marcaron con herrajes a los cautivos. O sea que ellos fueron viles, fueron malos, fueron lo peor que pudo haber venido, ¿verdad? En su momento a invadir este territorio. Hernán Cortés, óigase muy bien, este fue el que gobierna y conquista o invade México, ¿verdad? Y Pedro de Alvarado acá, en este territorio que hoy en día nosotros llamamos Guatemala. Ellos dos actuaron siempre con irrespeto y esto causó desconcierto, ¿verdad? Los indígenas que tenían normas de honor establecidas para la guerra, porque en algún momento yo considero que si estos hubieran venido, ¿verdad? Así, en esa pugna y lucha normal, bueno, entonces hubieran dicho, bueno, nosotros como mayas fuimos vencidos, entonces hasta aquí nos sometemos. Pero ellos no, ¿verdad? Porque ellos no venían con esa situación, sino ellos querían matar a toda la población para que quedarse como tal, ¿verdad? Con el territorio, que al final fue lo que hicieron. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda, si ustedes quieren comentar acerca del tema.
Sí, buenas tardes, señor. Buena tarde, Luz. ¿Empezó usted en el número 15 o antes? Fue en el 14, en donde dice invasión española. 14 hacia dónde, ¿qué número? 18, 19. Creo que fue a la 18. Dame un momentito, ahorita te indico. 18. 18 y este pedacito de la 19, mira, Bueno, pero solo son estas tres liñitas, ¿verdad? Entonces prácticamente de la 14 a la 18. Señor, ¿Sí? señor, o sea que tenemos que hacer de la 14 a la 18. Sí, por favor. Esta es la que van a trabajar. Ah, es que como dice en la plataforma de la 14 a la 17 y que se entrega hoy. Perdón, entonces todavía me tomé de más esa parte. Trabájenla entonces solamente a la 17. No trabajen la 18, que fueron los factores de triunfo. Trabájenla solo a la 17, no se preocupe. Está bien, señor, gracias. Muy bien. Señor, terminando y se lo podemos mandar. Sí, por favor, de preferencia envíenlo. Por ejemplo, Paola acaba de enviar su tarea, me parece, y ya la estoy calificando. Está bien, señor, gracias. Muy bien. Por eso les decía, igual como ya hay programadas, si ustedes adelantan las otras, excelente.